20 de junio, así avanza este año 2025. Producción selecciona merengue de color de rosa, en este caso interpretado por Zulinka Pérez y por Angie. No conozco a esta muchacha, pero que bien canta. Bonita versión. Bonito no es lo que estamos viendo en los tribunales, bonito no es el panorama. Pero nada, estamos nosotros en este viernes, después de jornada feriada, de Día de Corpus Christi. El periódico El Caribe en su portada lo van a ver más adelante con nuestro amigo Francisco Medrano, creo que es el que se queda hoy con nosotros por acá. Habla del mensaje de la Iglesia Católica que dice que se pide o pide que se confíe en la justicia. Ay, 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 santos padres, es difícil a veces confiar en la justicia, pero para los que creen en Papá Dios hay justicia divina. Para los que creen en Papá Dios hay justicia divina. Nada, como saben, nosotros estamos acá muy atentos a lo que ocurre con relación a la aplicación del dictamen del tribunal que conoció la solicitud de medida de coerción en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat por el caso del Jet Set. Veía una declaración de uno de sus abogados, el coordinador de su barra de defensa, el señor Jorge Luis Polanco, que decían hoy iban a tramitar el proceso de su liberación, porque, como saben, el tribunal, tras 14 horas de deliberación, más que deliberación de proceso, en el que se escucharon a los abogados, los descargos, etcétera, dictaminó que tanto Antonio Espaillat como su hermana Maribel deberán tener medidas de coerción, pero no tan gravosas como las que había solicitado el Ministerio Público para este caso. Tendrán que acudir al tribunal de manera periódica, tienen que dar una garantía económica de unos 50 millones de pesos, eso se va a encargar una compañía aseguradora y aparte tendrán prohibición de salida del país hasta tanto se lleve adelante el proceso o hasta tanto se revisen esas medidas de coerción tal y como establece el procedimiento legal en la República Dominicana. Mientras tanto, fuera de nuestras fronteras, nosotros estamos muy atentos a lo que pasa con el tema del Jet Set en virtud del terrible daño que eso le ha causado a la sociedad dominicana y lo que significa, como siempre digo yo, la fotografía grande, que es lo que yo estoy tratando de terminar de entender qué es lo que va a hacer el Estado, más allá del caso específico y de que si Zulinka, no. A mí me gusta siempre ver cómo las cosas, y ahora qué va a pasar, cómo vamos a atender a esto que nos dio en la cara y que seguimos resistiéndonos a la idea de revisar, de que la chapucería deje de ser la norma y, como digo yo, que la negligencia deje de ser el apellido más común en este país. Bueno, pues lo que estamos viendo fuera de nuestras fronteras es que el Estado de Israel continúa con los ataques, con lanzamiento de misiles balísticos sobre desarrollos nucleares de Irán, pero todavía Estados Unidos está deshojando la margarita en virtud de si entra o no al conflicto, algo que se cree podría ocurrir en las próximas horas, pero que dado al presidente Trump, pues esa duda, mantener esa incertidumbre es una de las claves con las que él incluso se bautizó cuando lanzó aquel libro en 1980 y pico, creo, del arte de la negociación, que la incertidumbre esté siempre sobre la mesa. Entonces usted decide. Nada, en España están también atendiendo, porque la próxima semana va a haber una reunión de la OTAN, y esta reunión de la OTAN que se va a celebrar en La Haya busca determinar el aporte que hacen los países europeos, eso es lo que ha dicho Estados Unidos, el aporte en su gasto de defensa que realizan los países europeos. España, por el lado del señor Pedro Sánchez, ha dicho que no está dispuesto. Ayer le preguntaban a Caroline Leavitt, la vocera de la Casa Blanca, sobre lo que el presidente español señaló, que España no veía eso posible, ¿no? Y Caroline Leavitt le dejó la pelota al señor Trump, dijo, el presidente va a revisar esas declaraciones. Lo que pasa es que lo que diga Pedro Sánchez en estos días hay que tomarlo con pinza, porque cualquier cosa que suene chévere para el espíritu nacional, que ojo, que no es que yo esté en desacuerdo si se pone más o menos en gasto de defensa, suena bien para un presidente que está severamente cuestionado por un caso de corrupción que le salpica absolutamente a todo su círculo, desde familiar hasta de partido. El presidente Sánchez
ha sido incluso cuestionado severamente en el Parlamento Europeo, en donde le han dicho casi todos los presidentes de la eurozona, si eso hubiese ocurrido en mi país, el primer ministro pone la renuncia de inmediato. Pero sabemos que el señor Sánchez es un artífice, un mago de cómo quedarse en el poder. A veces hasta renuncia, se da vacaciones para que lo llamen y le digan, no, quédate con nosotros. En fin, seguimos por aquí. Son las 7:10 de la mañana, viernes 20 de junio. Muchos están de feriado, de puente. Nosotros no tuvimos esa suerte, pero no importa. Estamos acá con ustedes. Fede, buen día. Federico y Héctor, buen día. Buenos días, Catherine, Federico. Buenos días a todos los televidentes, a todos los que nos sintonizan por las distintas plataformas. Hoy viernes 20, un día después de Corpus Christi, como tú dices, Catherine, el de ayer era feriado y mucha gente ha tenido la dicha también de tener un puente, de tener también este día feriado. Ayer en esas misas por el día de Corpus Christi hubo varias actividades, pero las dos principales fueron las que se realizaron aquí en Santo Domingo, en el Parque Eugenio María de Hostos, ese es la Arquidiócesis de Santo Domingo, y allá en Santiago, en el Estadio Cibao. Ese mensaje de Monseñor Osoria, muy importante, esa parte que él menciona de la migración, porque nosotros tenemos que recordar siempre que este tema de la migración nos impacta desde dos direcciones. Nosotros somos migrantes en varios países, principalmente en Estados Unidos, y también tenemos que manejar este tema, sobre todo con nuestro vecino país de Haití. Y a veces se nos olvida, y a veces, hay que decirlo, tenemos doble discurso, tenemos una posición cuando nos vamos a referir a los dominicanos que viven en Estados Unidos y el trato que nosotros quisiéramos que tuviera. Y cuando hablamos de la situación aquí, eso hay que decirlo, señores, es bueno que lo recuerde Monseñor Osoria en un día como ayer. Tenemos que tener pendiente siempre eso, hay que respetar la ley, hay que promover el respeto a la ley, pero también el respeto a la dignidad y a los derechos humanos, que no nos lo tienen que decir desde fuera, no nos lo tienen que decir los organismos internacionales. Nosotros somos los que tenemos que actuar bajo esa premisa de siempre respetar la dignidad y los derechos humanos. Como tú decías, Catherine, sigue siendo la noticia, la coerción a los hermanos Espaillat. Fue bastante tarde, bueno, ya fue el jueves, porque fue en la madrugada. De hecho, ninguno de los periódicos del jueves sacaron, o sea, los periódicos impresos no sacaron la noticia porque ya se había producido una hora ya fuera del alcance del cierre. A veces los periódicos se programan para cerrar muy tarde por un hecho determinado. En este caso, ningún periódico alcanzó la noticia. La mayoría de los periódicos sacamos, tengo que incluir al Caribe, la noticia que estaba en desarrollo y sobre todo destacando la posición que asumió la familia y los abogados. Ayer, como era de festivo, también hay una noticia que pasa un poco desapercibida, que es una declaración que dio el presidente de la Junta Central Electoral sobre el activismo anticipado de los partidos. De eso vamos a estar hablando durante un tiempo, pero quiero aprovechar este llamado que hace nuevamente el presidente de la Junta para comentar este tema, porque parece no se está saliendo de control en los partidos políticos. Por eso yo digo que los partidos tienen dos agendas, una agenda institucional y una agenda que es la espontánea, la que surge de los dirigentes, en este caso de los presidenciables, y se está saliendo de las manos esa parte. El presidente de la Junta recuerda que él hizo un llamado en febrero de este año, pero cuando él hizo ese llamado, una advertencia que él hizo, en la Junta como tal, fue un comunicado del Pleno, fue un documento oficial del Pleno de la Junta Central Electoral. En ese momento no teníamos la situación que tenemos ahora, eso se ha agravado muchísimo, se ha intensificado ese proselitismo y ojo,
Cuando él hizo esa advertencia, solamente había un partido que estaba involucrado en un activismo anticipado, que es el Partido de la Liberación Dominicana, porque estaba involucrado en esa organización de la consulta, que es una elección anticipada del candidato presidencial, repitiendo la experiencia del 2024. Pero el PLD, en cierto modo, se ha frenado, aunque hay algunos aspirantes, principalmente Francisco Javier García, que está haciendo activismo abierto, se ha frenado con la decisión, una decisión del Tribunal Superior Electoral que no es definitiva, todavía no ha fallado el fondo, pero el Tribunal Superior Electoral impidió con su decisión que se reuniera el Comité Central para seguir adelante con este proceso. O sea que el PLD sí ha hecho una pausa, donde hay un activismo realmente fuera de control, es en el oficialista Partido Revolucionario Moderno. Ustedes lo están viendo, porque no solamente en las redes, ya se está hablando de equipos de campaña, ya se están anunciando coordinadores, o sea, se está llegando a donde no se debe llegar todavía, porque todo eso debe pasar, pero no en este momento. Pienso que el presidente de la Junta Central Electoral va a tener que convocar a los partidos para tratar este tema. Ellos conocen la ley, ellos saben las limitaciones, ellos saben qué es pre-campaña, qué es campaña, qué se puede y qué no se puede hacer. Pero creo que va a ser necesario que convoque una reunión para recordarle estos puntos a los partidos políticos y tratar de frenar a tiempo este activismo, por lo menos ponerle algunas reglas. Federico. Bueno, buenos días, Héctor, gracias por esa introducción. Buenos días, Catherine, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan, como mi conciencia. Contra todo pronóstico. 20 de junio, una fecha que no vivirá en la infamia, porque aunque la historiografía y bueno, el neotrujillismo al final logró lo que quería, trata de borrar esta fecha. Hoy tenemos que recordar que en las playas de Maimón y Estero Hondo, en el año de 1959, se dio la segunda parte de la no invasión, sino la expatriación armada del 14 de junio. Comenzó en Constanza, para fines de Banca y Pula el lunes, y terminó hoy en Maimón y Estero Hondo, a través de 2 lanchas, Titina, no me acuerdo la otra, expedición liderada por Horacio Rodríguez, el hijo de Juancito, general Juancito Rodríguez, familia, me parece que abuelo o tío abuelo de José Horacio, una familia que pagó con sangre y con dinero, con toda su fortuna, y que llegaron a la miseria más absoluta, como muchas otras familias antitrujillistas que lo dieron todo a cambio de todo, que era nuestra libertad. Recordemos a esos héroes que fueron masacrados, absolutamente masacrados en las playas de Maimón y Estero Hondo, y los sobrevivientes absolutamente torturados, vejados y finalmente eliminados por el oprobioso régimen que algunos al día de hoy reivindican como el mejor momento de la historia dominicana. Algunos que si el régimen estuviera vigente, no podían ni siquiera salir de la cocina de un restaurante porque le tocaría fregar platos. Pero bueno, en el plano internacional, 8º día de, ¿cómo llamarle? Guerra. Guerra. No, porque se trata de, ahora son conflictos próximos, no son guerras. No, es una guerra, señora. Del match, de la guerra entre Irán e Israel. Claro. 8º día, supremacía total en los cielos iraníes de la Fuerza Aérea Israelí, descaradamente en términos políticos, pero en términos militares es un paseo militar y bueno, alguien gana y alguien pierde, eso pasa hasta en el dominó. Sin embargo, como siempre, sufren los civiles. En el día de ayer un bombardeo de un misilazo de las Fuerzas Armadas iraníes al hospital de Soroka, principal hospital del sur de Israel, que prácticamente lo inhabilitó por completo. Es curioso ver cómo los medios de comunicación, y siempre ha sido así, te dan la noticia ahora con el algoritmo que tú quieres ver. Si tú ves una noticia referente a algo que pasó con Irán, empiezan a salirte noticias positivas pro-iraníes
que tú crees que la guerra la está ganando, que Irán está casi ocupando Tel Aviv. Exacto. Si ves lo contrario, entonces Israel está casi llegando a Teherán en un tanque montado. No, y Ali Jamenei es un muchacho demandado. No, claro. Entonces, lo que sí es cierto, que por si todo esto fuera poco, como decían las carteleras de la lucha. De la lucha, sí. Como si todo esto fuera poco, entonces Trump Silvio dice que Paulino. él se va a decidir, que en los próximos Está 15 deshojando la días, margarita. que el avión voló, que los bombarderos salieron, que toda la potencia está mandando acorazados, no, portaaviones al Mediterráneo Oriental. En definitiva, parecería que nadie se quiere quedar fuera de la fiesta, de una fiesta que si se da buena, prometerá ser la última fiesta del mundo. Pero así va a aquellos lados del mundo. En este lado del charco, en Nicaragua, en Costa Rica, el régimen criminal de Daniel Ortega y Rosario Murillo, de Nicaragua, en Costa Rica, eliminaron físicamente el día de ayer a Roberto Sacam, mayor retirado, un activista, una persona que a través de desde Costa Rica hacía oposición al régimen de Nicaragua. Es la tercera persona que es eliminada bajo estas condiciones desde el año 2021 por el sicariato institucionalizado que tiene el matrimonio Ortega-Murillo. La deriva autoritaria está consumada. Decirle dictador es poca cosa, es un tirano y pagarán como todos los tiranos. También en el día de ayer fue retirado el ACNUR de Nicaragua, como ya habían sido retirados la FAO, la OIT, la OIM, el Alto Comisionado de Derechos Humanos y hasta la UNESCO. Es decir, todo el mundo fuera de Nicaragua. Y me recuerda mucho una frase que el otro bandido, Tacho Somoza, decía, cuando alguien le dijo como que en Nicaragua él tenía muchos bienes que se estaba robando. Y él dijo que yo sepa, yo solamente tengo una finca y se llama Nicaragua. Bueno, pues Daniel Ortega ha sido la peor caricatura posible de Tacho Somoza. En el plano local, el jet set es y será noticia. Y piensen ustedes, compañeros, ¿por qué en los últimos casi 50 años, solamente 4 casos han dominado la palestra pública nacional? El caso de Flores, rector de INTEG en el año 82, caso Salvador 87, caso Llena Ibar 1997, caso Van Inter 1904, hace 20 años, el último gran caso, y en esa época no había redes sociales. Entonces, este será un caso que va a sonar, y no solamente porque va a sonar mediáticamente, sino porque va a retumbar en la conciencia y en el dolor de toda una nación que está quebrada y que exige justicia. Como decía Héctor, en la madrugada del jueves, la sentencia de conocimiento de la medida de coerción fue conocida. No lo vamos a abundar ahora, lo estaremos viendo en el programa inmediatamente y sobre eso estaremos comentando y exhortarles finalmente a quienes nos escuchan para edulcorar, y nunca mejor dicho, a propósito de fructosa, que se den una vuelta por Expo Feria Mango 2025 en Baní. Sí. Vaya. Y la de las flores en Jarabacoa, que no hemos ido. Sí, por las flores no se comen. Hay flores que se comen, Bueno. Mira, aquí estoy viendo un restaurancito en Madrid, Federico, para que cuando vayamos otra vez tú me lleves. A Madrid. Si tú pagas Ya, allí. no. Se llama Diverso, que acaba de quedar entre los mejores 50 del mundo. Ojalá exista Madrid de aquí a allá y que no los iraníes no, bueno. Calma. En la Plaza Joaquín Enchaustegui, en Baní, desde el miércoles pasado hasta el domingo 22, estarán todos los productores de mango de esa provincia Peravia. Hay más de 200 variedades de mango en el mostrador. Yo no sabía que había tanto mango. Vamos a empezar por ahí, 200 tipos de mango. Por cierto, el mango está aportando 50 millones de dólares al año y con relación al año 2023, el 24 supuso un incremento de un 18% de la producción. Nuestro respaldo, nuestro apoyo a todos los productores de mango de una provincia que ha hecho suya esa identidad. Así que vayan a Baní mañana, lleven su hilo dental porque los que tienen los dientes muy pegados sufren mucho con los mangos, pero no dejen de ir. Y pasemos de inmediato a las portadas del periódico El Caribe y CDN. Veamos a grandes rasgos qué nos traen estas portadas en el día de hoy como principales noticias con nuestro compañero Francisco Medrano.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos de inmediato a compartir con los amigos televidentes las informaciones del periódico de nuestra casa, El Caribe, en su portada en este viernes. Lo hacemos con miles de feligreses que participaron ayer en procesiones que celebró la Iglesia Católica en conmemoración del Día de Corpus Christi. En otra nota, el Ministerio Público dice que la coerción a los hermanos Espaillat por la tragedia del Jet Set es una burla a las víctimas. También ampliamos sobre declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien afirma que el Poder Judicial debe ser el guardián de la ley. Y cerramos las noticias principales de portada con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, quien logró sobresalir en el ranking de reputación y también la empleabilidad de egresados. Tienen en su pantalla la contraportada de El Caribe con noticias del mundo de los deportes, y es que los Pacers de Indiana provocaron un séptimo juego luego de derrotar 108-91 a Oklahoma City. Esto para extender al máximo la serie final de la NBA. Vamos ahora a invitarles que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras noticias importantes, como una investigación a una maestra de informática por un presunto abuso sexual a un menor. Esto es en Atomayor. Además, vemos el sargazo que cubre por completo la costa de Sabana de la Mar. Accedan a nuestro portal para que estén completamente ampliados. También tenemos una información del expresidente Hipólito Mejía, quien dice que no cree en las medidas dispuestas por el gobierno para mejorar el tránsito vehicular. Todo esto, amplíelo en cdn.com.do. También les invitamos que accedan a nuestro portal, como siempre, y que adquiera una edición del periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, seguimos con más. No mucho calor hasta el momento, pero vamos a ver cómo está en el fin de semana, que esta vez será más largo que de costumbre para mucha gente. Vamos a ver el informe con Jim Suriel. Hola, ¿qué tal? Soy Jim Suriel con las informaciones meteorológicas para República Dominicana. Ya es viernes, antesala de este fin de semana, y tendremos durante los próximos días un incremento de la nubosidad y también de las precipitaciones. Pero primero les informo que hoy inicia el verano en República Dominicana, especialmente esta noche a las 10:42 p.m., porque estará ocurriendo un evento astronómico, el solsticio de verano, que da inicio a esta estación en el hemisferio norte. Así que comienza este periodo de temperaturas muy extremas y calurosas en República Dominicana. Y regresando a las informaciones meteorológicas, ya avanza al sur de nuestra región la onda tropical número 7, moviéndose hacia el oeste. Este fenómeno atmosférico encontrará un panorama meteorológico menos brumoso, porque desde ayer ya empezó a disminuir la nube sahariana en la región del Caribe. Es por eso que para hoy tendremos un aumento de la nubosidad y de las precipitaciones en gran parte de nuestro país, especialmente después del mediodía, y en el transcurso de la tarde y de la noche podrían desarrollarse precipitaciones entre moderadas y fuertes. Esta onda tropical también incidirá mañana con más lluvias, y estará acercándose la onda tropical número 8, que se mueve en aguas del Atlántico hacia la región del Caribe. Entre el domingo y el lunes se ubicará al sur de nuestro país, para incrementar así también y extender las posibilidades de lluvias incluso al inicio de la próxima semana laboral. Así que regresan las precipitaciones a partir de esta tarde a nuestro país, y permanecerá la sensación térmica muy elevada, porque hoy comienza el verano
en nuestra región. Oficialmente. Ahora dice que viene el- más. Hay que celebrar, Federico, ¿eh? Sí, hay alerta en Hoy el es mundo Inti entero. Raimi. Hoy es el día Hoy más es largo el día más largo del día más año. largo, sí. ¿Se celebra eso? Sí, en la cordillera, claro. En la sociedad agrícola, Pero ¿y aquí este era el no? día más importante. Y aquí no. En las No. sociedades agrícolas. Ya Porque aquí si no no. se celebra aquí. Aquí La nuestra pasó a ni ser en una... el Banco Agrícola lo van a celebrar ¿Oíste? esa vaina. La nuestra pasó de ser una sociedad agrícola a una sociedad de motoristas. Ahora vendrá, en vez del día del solsticio, el día del motoconcho. Claro, ¿por qué no? Institúyelo. Ahí hay mérito. No sea creativa, no de idea. Vámonos a la pausa. Regresamos con más, son las 7:37 minutos de la mañana. A ustedes gracias por continuar con nosotros. Vamos a leer brevemente sus comentarios en Facebook Live. Saludos a los amigos de Santiago. A algunos no les gusta que leamos Facebook Live, ¿ustedes sabían? ¿Cómo eso? Sí, hay gente que no le gusta, pero nosotros tenemos un compromiso acá con la audiencia, así sea de manera rápida, porque tenemos que entrar en materia. Miren, está Héctor Franco por allí, dice, este fin de semana me imagino que al rey Federico, me imagino al rey Federico con unos cigarros y unos vinos importados desde la ribera del río Sena, al guerrero Héctor leyendo 4 libros a la vez y a la reina Catherine Sofía realizando 6 maestrías de ceremonia. Bueno, mira, la masa no tapa bollo, ojalá pudiera ser yo 6 maestrías, no, pero claro. Si es así. No caen mal, ¿vale? No caen mal, compadre. Un abrazo, Héctor. Miguel Méndez, Israel envía bombas, pero quiere que le envíen flores. Derrumbaron todos los hospitales de Palestina, pero hacen un escándalo mundial porque le toca un hospital en su aldea. Teresa Pagán, buenos días. Andy Heredia, buenos días, equipo, bendiciones. Ya no se sabe si temerle a los delincuentes o temerle a la policía. Dios, mete tu mano. ¿Qué te pasó, Andy? Que estamos en reforma policial, échanos el cuento. Jacqueline Pérez, saludos, buenos días, bendiciones desde Atomayor. Saludos para ti, Jacqueline, también a Malfi Corsino. Hola, ¿cómo están? Alan Daniel Vargas Corsino, ese es el nombre de él. Recuerda, CDN. Es que el problema es cuando me hablan así, yo no entiendo. Nosotros también te queremos, Amalfi, pero si me escribe un poquito más, con más detalle, yo puedo leerlo, pero como leo tan rápido no tengo chance. Jocelyn Martínez nos saluda también, nos dice feliz inicio del verano, gracias. Hipólito Girón nos dice buenos días y también Jocelyn dice que ojalá el verano no sea tan caluroso. Tengo mala noticia, viene mucho calor, mucho calor. Yari Martínez parece que es del equipo de Hito. Porque dice, el mejor ministro, Hito Bisonó, anda por Panamá en trabajo full. Buen programa. Gracias, Yari. Si no lo es, lo disimula bien. Si no eres del equipo del amigo Hito Bisonó, lo disimula bien. Es buen ministro, por cierto. No, sin duda. No lo estamos criticando, pero cuando escriben así, uno dice, ese es parte de su equipo. Un abrazo para ustedes. Hay buenos amigos ahí, en el equipo de Hito, que no es un equipo nuevo, que es un equipo que tiene muchos años trabajando con él, en las buenas y en las malas. Pero entre esos buenos amigos, saca a Monchi Pérez de ahí. No, ese es mi amigo. Ese no es Ese bueno. es mi amigo personal. Porque si fuera bueno, llamar a Monchi, llamar. Ese es mi amigo personal, Monchi Pérez. Manifiéstate. Él es bueno. Manifiéstate, Monchi. Liceísta que es, pero es bueno. Sí, esa es una de las cosas que no lo ayudan, pero tiene una esposa tan bella, Carolina es tan bella que ya, bueno, yo con eso se lo perdono. Ella es demasiado amable, igual que Monchi, la verdad. Y tienen una familia preciosa. Un abrazo para todos ustedes. Vamos a entrar en materia y vamos a decirles que hoy viene el buen amigo José Miguel Gómez, el doctor, psiquiatra de cabecera de este espacio de CDN Canal 37. Vamos a hablar de temas interesantes. Vayan haciendo sus preguntas. Si quieren hacer alguna pregunta al doctor José Miguel, pueden hacerlo en Facebook Live. Por ahí los leemos. Gracias a ustedes. Entramos definitivamente en materia a las 7:40 minutos de la mañana. Sí, como señalábamos al comienzo del programa, con relación a la sentencia del caso del Jet Set, el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional rechazó la solicitud de prisión preventiva y arresto domiciliario que hacía el Ministerio Público contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat. En cambio, dictó medidas de coerción menos gravosas. Kenneth Luca nos amplía. Lo que yo creo es que esta decisión se burla de las víctimas. Tras más de 12 horas de una audiencia en que se debatía el destino de los hermanos Espaillat, Antonio y Maribel finalmente quedaron libres. La jueza Fátima Veloz rechazó la prisión preventiva y domiciliaria que pedía contra ellos el Ministerio Público y les impuso el pago de una garantía económica de 50 millones de pesos mediante compañía aseguradora
presentación periódica e impedimento de salida a cada uno. No estamos de acuerdo con la medida de coerción que ha impuesto el tribunal a los imputados. Creemos que el tribunal no ha valorado en su justa dimensión los hechos. Creemos que el tribunal no valoró correctamente la magnitud del daño que ha traído para la sociedad dominicana estos hechos, pero sobre todo el daño que significa para 235 personas que murieron. Cualquier persona puede pasar por esta situación, la jueza lo dijo, la calificación original es una imprudencia. ¿Quién va a meterse en un lugar y va a sufrir una lesión? Ese lugar tenía ya más de 11 años que ocurrió esa reparación. Y nosotros ahora estamos estudiando el peritaje del Ministerio Público y sobre eso vamos a fijar una posición también. O sea, aquí hay una realidad objetiva. Nadie en la calle que cometa cualquier situación en una medida de coerción tiene que ser declarado culpable. Varios de los abogados querellantes manifestaron su inconformidad con la decisión del tribunal a favor de los acusados de homicidio involuntario. Ahora, con relación a la decisión de los 50 millones de pesos, nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros pedimos prisión preventiva. Entendemos que procedía la prisión preventiva por la cantidad de víctimas, por la gravedad del hecho. Aquí la dan prisión preventiva porque se robó una gallina a una gente. No me sorprende porque el Ministerio Público, lo que comienza mal, termina mal. El Ministerio Público comenzó inmediatamente esto con homicidio involuntario, es decir, le ató básicamente las manos a las juezas porque la pena es de 3 meses a 2 años de prisión. Entonces, si le pone, por ejemplo, 6 meses de prisión preventiva, ya, si lo hubiesen condenado a 3 meses, ya. Miguel Valerio afirmó que tras el desplome del techo del Jet Set, que dejó 235 muertos y más de 180 heridos, la familia Espaillat ha pactado con varias de las víctimas. Hemos llegado a acuerdo con 40 víctimas, es legítimo en derecho, por eso están los desistimientos y por eso hemos preferido hablar después de la medida de coerción. Los presupuestos que tanto el doctor Ramón Núñez como Carlos Polanco, como todo el equipo que ustedes ven aquí, duraron semanas trabajando en ese caso. Y eso evidentemente se ve porque las víctimas, aún en el estrado, fueron a desistir también. Antonio y Maribel Espaillat, actualmente detenidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, serán liberados una vez sus abogados cumplan con las diligencias procesales. Keren Lucas, CDN. Bueno, y luego de lograr este fallo a favor de los hermanos Espaillat, la defensa de ambos, de Antonio y Maribel, prepara su estrategia para un posible juicio. Empezarán con el estudio del peritaje que la Fiscalía busca probar la negligencia de los empresarios y luego van contra el testigo clave del Ministerio Público. Keren Lucas nos tiene los detalles. El primer movimiento de la defensa de Antonio y Maribel Espaillat para desacreditar a Gregory Adames es desmontar la versión de que el testigo estrella del Ministerio Público sentía temor de la familia Espaillat. Gregory nunca le advirtió al Ministerio Público de que había sufrido una conducta hostil por parte de la familia Espaillat. Lo que Gregory le advirtió al Ministerio Público, que es subjetivo y que no puede ser motivo para justificar una prisión y para entender que está siendo víctima de intimidación, era que, fruto de las informaciones que dice conocer, él sentía temor por su vida. Utilizan una conversación que habrían sostenido Gregory y Maribel el 15 de abril, justo el día después en que la Fiscalía establece que ella acudió a su casa para intimidarlo. Mediante WhatsApp, Maribel se disculpa por haber dado por muerto a Gregory Adames en un medio de comunicación. Le dice: lo que se dijo en la prensa lo leí ayer, y es que sería nuestra última conversación del Jet Set porque ya no va a existir. Añade: te pido perdón si te ofendí. A lo que Gregory respondería: está bien, doña. Usted sabe cuánto la quiero y sabe que nunca voy a hablar nada en contra de ti ni que le haga daño. Se demostró que luego de una
conversación a la que alega el Ministerio Público que se sostuvo entre la señora Maribel y el señor Gregory, había un contacto constante generado por el propio Gregory los días 16, los días 17 de abril, es decir, con posterioridad a la supuesta intimidación, lo que evidencia que es inverosímil sostener que ha habido una conducta hostil por parte de la familia Espaillat en contra de ese ciudadano. Gregory continúa diciendo: mañana me reuniré con el Don, pero no especifica si se trata de Antonio Espaillat. Entre los mensajes del día 16, Adames también le diría: me han llamado de la prensa y le he dejado claro que no quiero hablar con nadie. Y comparten las atenciones médicas que debían recibir tras la tragedia. Resulta ilógico que la persona que supuestamente se sentía intimidada, como se había denunciado a los medios de comunicación, esté generando contacto con la familia que dice haberlo intimidado. Pero todo cambiaría el 17 de mayo, 3 días antes de ser interrogado por el Ministerio Público, cuando a la 1:05 de la tarde, Gregory llamaría a Carmen Burgos, la asistente de Antonio Espaillat. A la 1:06 le escribe: necesito que me llames. Y finalmente a la 1:41 p.m. le advertiría: después no digan que no llamé ni nada. Me han dejado solo, yo me defenderé, tranquila. A mí me están llamando de todos lados y el Ministerio Público. El documento no muestra más detalles sobre las conversaciones que habrían sostenido. Tampoco desmiente que el 14 de abril Maribel le advirtiera que si él hablaba sobre lo que venía ocurriendo en Jet Set, le podrían dar 20 años de cárcel a Antonio Espaillat. Pero sí detalla que el denominado como testigo clave había renunciado el 7 de marzo de la empresa EIL que administraba el Jet Set por inconformidad salarial, recibiendo sus prestaciones el 19 de mayo. Keren Lucas, CDN. Bueno, ahí está el detalle de lo que ocurrió en los últimos 2 días sobre este caso que mantiene a la ciudadanía en República Dominicana y en general, pienso yo, al mundo muy atento. Yo he recibido varios mensajes y llamadas de colegas, periodistas, diciéndome qué pasó, cómo fue esto. Y bueno, ahí está la decisión del tribunal. Repetimos, esto hay que insistir porque muchas personas que no tienen necesariamente, y no tienen por qué tener los conocimientos del tema del derecho, pues creen que se trata de la resolución del caso. Estamos en la fase inicial, en la fase ya no preparatoria, sino en la que se establecen los detalles sobre si las personas que están siendo investigadas deben permanecer o no en prisión preventiva, que fue lo que solicitó el Ministerio Público. Sobre el tema de la prisión preventiva, nosotros acá hemos insistido, al menos en algunas oportunidades, en casos distintos, ¿no?, por muchas razones, que el exceso de solicitudes de prisión preventiva por parte del Ministerio Público ha dado el traste con parte de lo que vemos en la realidad carcelaria, entre otras muchas cosas. Incluso recuerdo a la magistrada Miriam Germán cuando insistía en que la prisión preventiva debía ser una medida excepcional y por eso está contemplada, creo que es en el numeral 8 del Código Penal, que establece las otras 7 medidas cautelares para garantizar que un individuo o un imputado se mantenga apegado al proceso y que no se vaya del proceso. Lo que ha ocurrido en las últimas horas, como vieron, es que a los hermanos Espaillat, pues entonces les dijeron, ustedes tienen que presentarse ante el tribunal, tienen que pagar una garantía económica y tienen que evitar salir del país. No pueden salir del país, tienen esa suspensión. Esa audiencia que no fue televisada, no se permitió la entrada de la prensa, pasa así también con otros casos sonoros. Tuvo varios detalles. Uno de ellos tuvo que ver con que se conoció que la familia Espaillat dio el detalle de lo que se puede considerar como los elementos de su defensa para decir que lo que había avanzado hasta ahora el Ministerio Público no era del todo cierto. Ellos tienen evidentemente su versión y hay que escuchar a las partes. Esto, repito, no es la resolución del caso.
la jueza consideró que tanto el señor Espaillat como la señora Maribel Espaillat pueden atender al proceso en libertad, pero el proceso no se acaba acá. De hecho, va a ser un proceso bastante largo. Y va a ser largo aún y se consigan muchísimos acuerdos económicos, que es lo que uno ha estado viendo en las últimas horas. Producción tiene el detalle de lo que es el comunicado de la familia Espaillat, en donde ellos hacen una serie de argumentaciones. Es un documento de una página y un poco más, en donde dicen, entre otras cosas, que ante la circulación de múltiples informaciones que no se corresponden con la verdad ni con los hechos debidamente documentados, sentimos que ha llegado el momento de hablar al país con sinceridad, con claridad y con respeto. Cambió la estrategia de colocar a las personas responsables frente a un video, frente a una cámara y sencillamente hacer un documento. Esto te deja claro que la estrategia va a cambiar y la estrategia está cambiando. Aparte de eso, este documento dice: se ha documentado un trato respetuoso con testigos del caso, incluyendo al señor Gregory Adames, cuyas propias conversaciones privadas desmienten cualquier narrativa de intimidación. Este punto es particularmente importante porque el señor Gregory Adames ha sido presentado en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público como una persona de confianza de la familia Espaillat que, más allá del tema de la intimidación, si eso se prueba o no, y parece que la jueza lo desestimó, porque si se hubiese probado, según esto, intimidación, los hubiese dejado detenidos, ¿verdad? Porque eso es lo que sí se tiene que determinar, y esto no puede dejarse a un lado, es que hay un mensaje de Gregory Adames en el que le dice al señor Espaillat: a esto hay que atenderlo porque se están cayendo partes del techo. Entonces, ese elemento no lo desmonta la defensa, al menos en esta fase inicial, porque entiendo que la defensa conoce, y son un equipo de abogados muy reconocido, con mucha preparación y mucha experiencia, mucha expertise, que este no es el momento para ir al fondo. Este es el momento para determinar si esas personas representan un peligro para el proceso o si se van a sustraer del proceso. La defensa, aparte, hace varios argumentos y, entre otros, dice que han alcanzado pues, varios acuerdos y creo que han resultado exitosos. No es que a mí me guste que esto pase, pero han sido exitosos en que hoy la gente de lo que esté hablando es de si Zulinka recibió o no recibió dinero. Zulinka Pérez, la hija de Ruby Pérez, está entre los 40 ciudadanos que lograron un acuerdo económico. Es un descargo y desistimiento. Y por supuesto a la gente esto le genera ruido, porque si bien las 236 personas que allí fallecieron tienen familia, tienen una vida, también es cierto que Ruby Pérez, por ser uno de los cantantes más populares de la República Dominicana, pues genera muchísima atención, al igual que Zulinka y su familia. En el caso de Zulinka Pérez se ha dado a conocer el detalle del documento de descargo, el recibo de descargo y desistimiento, en donde se habla de que ella, al igual que otros miembros de la banda, habría recibido un cheque por concepto, y esto yo quiero leerlo en su totalidad y quiero que escuchemos después sus palabras para que ustedes vean que no hay relación. Yo quiero pensar, ven aquí, señor director, yo quiero pensar en mi más estricta y voluntariosa inocencia, que uno con los años y con la experiencia la va perdiendo. Quiero pensar que ella no leyó bien. En mi más voluntariosa inocencia, yo quiero pensar que ella no leyó. Porque el documento que ella firmó establece con claridad, mientras yo voy leyéndolo, si quieren pónganme a Zulinka, pero el documento establece que no es que ella está recibiendo eso para los temas de su orquesta, eso contradice un poco lo que van a escuchar a continuación, sino que ella desiste por completo de cualquier acción, dice, cualquier acción de la naturaleza que fuere en contra de la empresa Inversiones EIL o en sus gerentes, etcétera. Pero vamos a escuchar a Zulinka Pérez. Puesto que no se trata, de todo esto no se trata de cómo han querido insinuar
Eso es una compensación como miembro de la orquesta, no como hija de Rubí Pérez. Durante mucho tiempo he optado por guardar silencio, confiando en que las cosas se iban a resolver con madurez y respeto. Sin embargo, ante la desinformación, que me he visto en la necesidad de aclarar públicamente mi posición. No busco confrontación con nadie ni polémica. Lo único que yo deseo es que se respete el legado de mi familia. Bueno, ahí está la declaración de Zulinka Pérez, la colocó en sus redes sociales. Yo creo que parte de lo que tenemos que tener en cuenta es que Zulinka Pérez es una víctima. Ella perdió a su padre, perdió a compañeros, resultó herida, al igual que su esposo, que entiendo todavía se está recuperando. Pero evidentemente la gente se cuestiona, ¿no? La gente con total razón, además la gente quería mucho a su padre y la gente advierte que esto podría ser un inconveniente para establecer algún tipo de responsabilidad. En otras oportunidades yo he dicho que la vida no tiene precio. Hay incluso una película que les recomiendo, que es una maravilla, que creo que está en Netflix, que se llama ¿Cuánto cuesta la vida? O cuánto vale la vida. Y habla de los abogados que tuvieron que darle un valor, asignarle un valor a cada una de las víctimas del 11 de septiembre. En este documento de Zulinka, en el que ella, este recibo de descargo y desistimiento, yo quiero leer textualmente para que ustedes vean por qué es que se genera el cuestionamiento. Dice el documento, primero, que quien suscribe ha recibido por cuenta de la Sociedad de Inversiones EIL un cheque, la suma de $1 millón mediante un cheque girado por la entidad Banco Popular Dominicano, tal, no sé qué. Dice, por concepto de, o sea, ¿por qué recibe el cheque? Por concepto de asistencia o apoyo económico destinado a cubrir y o solventar gastos médicos, personales, así como los daños y perjuicios presentes o futuros derivados de las afectaciones sufridas por su persona como consecuencia del colapso de la infraestructura, del jet set. Y después dice, así como, es un punto y seguido, punto y coma, así como por concepto de asistencia económica relacionada con el perjuicio que adolece tras el fallecimiento de su padre. Entonces ahí no hay más que decir. Cuando Zulinka dice, no, yo estoy tomando esto porque yo tengo que pagar cosas, tal. Esa segunda parte, yo insisto en que yo quiero creer en mi más íntima convicción de ver las cosas tratando de ser lo más benevolente posible, porque también es una víctima, que ella no fue informada bien sobre lo que estaba firmando. Pero bueno, creo que también parte de la defensa era batir mucho este cheque en los medios de comunicación para que hoy hablemos de esto y no de los presupuestos legales que van a acompañar este proceso que va a continuar. Este proceso que no deja a nadie indiferente y que tiene a cientos de personas esperando algún otro tipo de desarrollo, alguna consecuencia. Exacto. Mientras tanto, no le satisface al Ministerio Público esta decisión, no le satisface a los abogados de las víctimas, que de hecho varios abogados han culpado al Ministerio Público, han dicho que este resultado, que no es satisfactorio para ellos, tiene que ver con el trabajo que ha hecho o que no ha hecho el Ministerio Público. Nosotros estamos acostumbrados a ver, creo que tú lo decías, Katy, esos casos mediáticos que normalmente son con el tema de la corrupción, se basan en el tema de actos de corrupción, en lo que se estableció ya como costumbre, que la prisión es la regla, que no es la excepción. Entonces, por eso, con este caso ha habido tantas reacciones. No me refiero ya al Ministerio Público ni a los abogados. La gente hablando en la calle, en las redes, hay mucha indignación, hay mucho disgusto con esta decisión, pero es esencialmente, primero porque quizás no se conoce el procedimiento real y no se entiende que esto no es una decisión definitiva, que esto es una fase del proceso. Y segundo, por la costumbre, porque estamos acostumbrados a ver eso, que la prisión ha sido la regla y no la excepción. Y lo hemos dicho antes en diferentes casos.
Lo que pasa es que cuando los abogados de imputados denuncian esta costumbre, mala costumbre, como son abogados del imputado, no se entiende que están hablando por una parte, pero realmente es una práctica que afecta realmente al sistema. Entonces, por eso la gente responde con indignación y con disgusto, pero yo entiendo que es una decisión, bueno, de que es legal, obviamente que lo es, ahí no hay. Entonces, lo que se discute es si es justo, porque cuando hay una decisión judicial, lo importante es ver si es legal y si es justo. Es legal, obviamente, y no creo que vaya a prosperar la apelación. En el caso de la pregunta de si es justo o no, bueno, eso es bastante subjetivo. Es bastante subjetivo porque no es como cuando usted pregunta que si es legal, eso es como más fácil de responder, pero lo de justo, cada uno tiene una opinión sobre el tema. Bueno, el tema es que el Ministerio Público de la República Dominicana y específicamente Contimás, este Ministerio Público, y específicamente la actual Procuradora General de la República y su Procurador adjunto, Wilson Camacho, por las razones que sean, y hay una escuela, hay una tradición, no lo estamos juzgando, creemos que están mal, y están mal, pero han acostumbrado a este país a que la prisión preventiva sea la regla. Entonces miren qué pasa, si estuviéramos en Corea del Norte, no pasa nada, eso se resuelve con un pelotón de fusilamiento. El problema es que este es un Estado de Derecho. El problema, magistrada, es que las letras de cachet que pedía Luis XVI para trancar a cualquier gente sin juicio, para eso se hizo una revolución, para abolir con la arbitrariedad procesal y judicial. Si estamos en un Estado de Derecho, nos guste o no, tenemos que regirnos por las normas de ese Estado de Derecho. Y desde Rousseau, desde Montesquieu se está hablando de que la libertad es la norma, de que la libertad es el estado natural del ser humano. Entonces, yo sé que con 235 víctimas y con tantos huérfanos y con tantos heridos es difícil hablar de justicia, porque cada quien, y es natural, piensa la justicia desde el resarcimiento de su dolor individual. Y en este caso ese dolor individual es el dolor de toda una sociedad que quiere justicia, porque sabemos que esta es la República de la Impunidad Dominicana y sabemos que hay una justicia para unos y hay otra justicia para otros, donde unos son más iguales que otros. Y estaba ventilándose cuando se evacuó esta sentencia, creo que eso es el 2017, me parece, sí. Como el Ministerio Público en el 2017 pidió prisión preventiva por el robo de 7 libras de yuca a un campesino. Exacto. Entonces, no se trata ni siquiera de los actos sonados, porque a julio de 2024 la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales de esta administración dijo en un informe de julio que de los 25.987 presos, 14.639 eran preventivos. El 56% de los presos de ese país están presos sin un juicio, porque el Ministerio Público, cuando tiene la batería del artículo 226 del Código Procesal Penal, que tiene 7 medidas de coerción, pone desde la presentación de una garantía económica, que es la 1, hasta la última, que es la prisión preventiva. ¿Y cuál es el objetivo de todas estas 7 medidas que están ahí? El objetivo no son penas anticipadas, que es lo que el Ministerio Público actualmente nos ha acostumbrado, a que usted va para la chirola sin una sentencia, y eso está mal. Usted no puede perder la libertad sin una sentencia en firme de un juez que lo ordene, porque ahí está, y no estoy diciendo ni que es inocente ni que es culpable, ahí está Jean Alain Rodríguez, que cumplió 18 meses preso en una cárcel y no tiene una sentencia. Imagínense, vamos a hacer el ejercicio de que al final lo declaren inocente. ¿Quién le devuelve esos 18 meses? O a Fernando Rosa, ¿quién le devuelve esos meses presos? No podemos jugar con la libertad de los seres humanos, y el objetivo de una medida de coerción es garantizar que el acusado no se sustraiga del proceso, es decir, que no se huya. Pero no es que no se huya para que no escape de la justicia, es para que no pierda la posibilidad de ir a un tribunal a demostrar su inocencia. Es para eso. Entonces, ¿cómo es posible que el Ministerio Público, en qué mente cabe que el Ministerio Público, como lo dijimos aquí hace una semana, acostumbrado a su batería de medidas de coerción, todas listas, pida 18 meses de medida de coerción cuando las sentencias son 24? En el peor de todos los escenarios son 24 meses y usted está pidiendo 18.
pero de 3 a 24, y usted está pidiendo 18. Lo que pasa es que es más fácil criticar a la judicatura desde la lógica de que no me dan mi prisión anticipada. Exacto. Y no estamos hablando ni de juicio de valor ni evaluando el fondo. Lo que estamos hablando es que la discusión de fondo que tenemos que tener en este país es la desnaturalización y la perversidad que el Ministerio Público ha asumido como política penitenciaria de pedir prisión preventiva para todo el mundo. Y eso está mal, porque eso un día le puede tocar a usted y otro día me puede tocar a mí. Y no estamos criticando al Ministerio Público porque es una escuela, es un pensamiento, es una doctrina. Están cortados todos con esa tijera en la Escuela Nacional del Ministerio Público, para bien o para mal. No estamos discutiendo esto, pero creemos a la luz de 300 años de doctrina, de una revolución francesa por el medio, y de códigos napoleónicos, y de códigos continentales, y el habeas corpus inglés, creemos que la libertad es el estado natural del ser humano. Y si el señor Antonio Espaillat y su hermana no se van a sustraer del proceso y van a poder ir a los tribunales sin sentencia, parece que la jueza determinó que no tienen que estar presos para poder defenderse y rendir cuenta, nos guste o no. En lo particular a mí no me gusta, pero el Estado de Derecho es lo más importante y la libertad es lo más importante, y a eso es que como sociedad tenemos que apostar y defender. Bueno, yo y con esto concluyo, compañeros, creo que tenemos que irnos a la pausa, pero es el más claro reflejo de una revisión que la justicia dominicana tiene que hacer, y es el asunto de la selectividad. En pantalla, si ustedes quieren, los amigos de producción pueden mostrar esto que decía Federico, y es como se ve bien que un tribunal imponga prisión preventiva porque alguien se roba 7 yucas, pero como se manda a cualquier persona con apellido, nombre, ciertos arraigos, etcétera, para su casa cuando hay 200 y pico de muertos. No pasa nada más en el caso de la familia Espaillat. ¿O ustedes no se acuerdan del caso de Joshua en Punta Cana? El de la muchachita, el de la hindú. ¿Cuál era el comentario general? Óiganme, más allá de que la gente tenga conocimiento o no de los temas legales, hay algo que se llama la conciencia popular. Lo que queda arriba, lo que subyace de todos estos casos. La gente lo que se pregunta es, si hubiese sido el hijo de vecina, el hijo de Juana, de ahí de Villamella o de Villa Juana, ¿estaría preso ese Joshua? Eso es lo que la gente, y mal preso. Eso es lo que la gente se termina cuestionando. Entonces, más allá del caso de la familia Espaillat, aquí hay que hacer una revisión sobre el tema de la selectividad para fallar en procesos. Hay personas que perfectamente pueden seguir su proceso en libertad. Eso no quiere decir que sean más o menos culpables. Eso tiene que determinarlo el juez. Pero, como se le explica al hijo de Machepa, que acá usted se roba 7 yucas, ¿verdad? Y usted va a prisión preventiva durante 10, 12 meses. Y cuando usted tiene o una nacionalidad que no es esta, sino por ejemplo estadounidense, o cuando por ejemplo hay un caso que reviste la atención del tema Jet Set y usted es un empresario reconocido, pues entonces a usted sí se le cumplen sus derechos y sus garantías. Hay que garantizarle derecho a todo el mundo, porque si no esto genera ese sinsabor que hace que se pierda el respeto por la justicia. Vamos a pausa. Como todos los viernes está con nosotros el doctor José Miguel Gómez, psiquiatra, escritor y psiquiatra de cabecera de este programa. Y vamos a tratar un tema que indirectamente está sobre el tapete a nivel no solamente individual para muchas familias, sino también hasta para la sociedad dominicana en sentido general, a propósito de la tragedia del Jet Set, que no es el tema, pero cómo podemos ir del dolor emocional a la resiliencia existencial, cómo podemos ir del dolor a la supervivencia de la individualidad. Doctor, buenos días, gracias por estar aquí como todos los viernes. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Buenos días, gusto de verles. Igual. Igual, doctor. El mundo es un reproductor de dolor, estamos preocupados por la guerra, por lo que va a pasar en el mundo. Estamos preocupados porque las sociedades de hoy en día no son sociedades reproductoras de bienestar, sino de dolor.
Y uno está viendo en la consulta de psiquiatría, de psicología, muchísimas personas padeciendo de dolor y de sufrimiento. El dolor es una emoción, y una emoción que imposibilita sentir el bienestar. Y el sufrimiento psicológico es existencial, es emocional también. Pero hay algo muy importante en la resiliencia, y quiero decírselo y compartirlo con ustedes. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Usted puede tener dolor por diferentes causas, diferentes causales, desde una pérdida a un trauma, a un abandono, a un maltrato. Usted puede padecer de dolor, pero en la vida el cerebro va aprendiendo a través de la neuroplasticidad cerebral que uno puede cambiar el dolor por bienestar. Y eso se hace a través de usted optar por salir del sufrimiento, no quedarse siendo víctima del sufrimiento. Entonces, hay mucha gente en depresión, hay mucha gente con enfermedades psicosomáticas, hay mucha gente que no fluye en la vida, hay mucha gente que no es feliz por un dolor y un trauma no superado. Y se ha quedado en lo que le llaman estrés postraumático, afectado desde el corazón, a la piel, al cerebro, a la existencia misma. De eso que vamos a hablar. Y el último capítulo lo vamos a dedicar a la resiliencia. Cómo salir fortalecido de la adversidad. Cómo convertir del dolor al bienestar. Eso es ser resiliente. Doctor, esta palabra resiliencia se ha escuchado mucho en estos tiempos, ¿no? Y creo que incluso hay gente que abusa un poco de ella en virtud de que, bueno, hay que ser resiliente. Entonces, la dimensión real de esta palabra que es un concepto complejo, porque además no es de un día para otro que la gente se vuelve resiliente. Hablemos de ese proceso, doctor. Mira, es interesante porque la resiliencia está de moda y como tú dices, en muchos lugares la gente dice, sí, yo estoy convirtiéndome en una persona resiliente. La gente cree que resiliente es la persona que evita que no le pasen cosas. O la gente que salió del dolor o de un trauma y salió fortalecido, pero para hacer daños. No, el resiliente tiene algunas condiciones. Es haber vivido una situación adversa. Es haber padecido una circunstancia desfavorable en la vida. Y esa persona, superarla, mejorarla, pero salir más sano, más reproductor de emociones positivas. Si el resiliente sale con actitudes emocionales negativas y supera el dolor, pero para ser también reproductor de dolor, no es resiliente. En la resiliencia está la capacidad de aprender a manejar la adversidad. En la resiliencia está la capacidad de poder fluir y conectar y reconectar con la vida, pero reconectar más sano, más inteligente, más asertivo, con más amor y con más energía positiva. Esa es una persona resiliente. Venció la adversidad para entrar al bienestar y conquistar la felicidad. Esa es la resiliencia. Bueno, tenemos los números en pantalla para quienes deseen hacer alguna pregunta al doctor. Los números 809-683-8785, 683-8786, 683-8795 y 683-8796. Doctor, mencionaba Federico el caso Jet Set, porque cuando uno habla de dolor, y sobre todo de un dolor colectivo, uno piensa obviamente en Jet Set, que tan reciente y que nos ha dado tan duro a todos de algún modo nos ha impactado a todos.
cómo manejar las personas que obviamente tienen diferentes tipos de vinculaciones, hay familiares de muertos, hay personas que resultaron heridas, que vivieron las cosas. Nosotros vimos, por ejemplo, en una de esas conversaciones que surgen, que salieron a relucir entre Defensa y Ministerio Público, que quizá el fondo no tiene importancia ahora, pero había uno de las personas que estuvo ahí que decía, me sueño pesadillas todos los días. O sea, todas las noches se soñaba con tragedia. Así decía él, me sueño con tragedia. ¿Cómo lidiar con eso una persona, sobre todo que estuvo cerca? ¿Es necesario la terapia? O sea, eso es... Mira, yo he insistido mucho que todos los afectados de la tragedia colectiva del Yeset, que tienen mucho dolor emocional, mucho trauma, vayan a psicoterapia. Los daños emocionales que impactan al cerebro se quedan mucho almacenados en el cerebro, en las amígdalas cerebral, hipocampo, sistema límbico. Y por eso usted está viendo que no solamente van a tener pesadillas, van a tener el trastorno de estrés postraumático, van a tener ataques de pánico, depresión, trastorno de ansiedad, y ahí va a haber muchas personas con enfermedades psicosomáticas, gente que no va a volver a ser el mismo de antes. Esa es una consecuencia a largo plazo. El impacto en la salud mental, va a haber gente afectada por años. Esos 176 niños huérfanos de esos traumas, muchos de esos niños se van a quedar vulnerables desde el punto de vista de la salud mental. Aquí no se mide estudio prospectivo y retrospectivo, pero si se le hace un seguimiento longitudinal a la vida de esos niños, a 5, a 10, a 20 años, usted se va a encontrar que muchos de esos niños van a desarrollar depresión, suicidio, abuso de sustancias. Muchos de esos niños se van a quedar afectados de por vida. Entonces, por eso le estoy diciendo a los padres, a las tías, a los abuelos, llévenlo a la psicoterapia, a que esos niños reciban asistencia psicológica, para que esos niños puedan mejorar su cerebro. Eso es importante. Doctor, tenemos una llamada. Vamos adelante, por favor. Sí, yo voy a preguntar al doctor, o sea, mi pregunta es, ¿puede una persona, cómo puedo ayudar a una persona que desde su infancia pasó por muchos procesos difíciles, pero que ya es todo un adulto, y noto que no deja de repetir mucho lo que le pasó, a veces se incomoda, como que no ha podido dejar pasar o no ha podido como salir o perdonar muchas de esas cosas que le sucedieron, porque cuando las recuerda con mucho dolor, y noto ciertas actitudes como que han empeorado en su vida por otras cosas que se han añadido a él, se puede decir familiar, que le ha causado mucho dolor, y aún noto como que necesita ayuda. ¿Cómo puedo ayudarlo? Yo voy a cerrar para oírle. Gracias. Por la radio. Gracias. Muchas gracias por su llamada. Esa llamada que usted hace, la viven cientos de personas que nos van a escuchar. Tener un trauma, quedarse con el trauma y desarrollar actitudes emocionales negativas, ira, rabia, enojo, resentimiento, estar dolido y no olvidar, resentimiento. Y el que se queda con odio, con resentimiento, evidentemente no ha superado el trauma. Si lo verbaliza, si habla de lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, sus células espejo, su amígdala cerebral, le están recordando el trauma. Y cada vez que habla del trauma, peor le va desde el punto de vista emocional, porque tiene pensamientos parásitos, rumiantes, y durante hable mucho del trauma, menos lo supera. Entonces, tiene que llevarlo a psicoterapia.
con un buen psicólogo clínico, un psiquiatra que le trabaje psicoterapia, lo que le llaman terapia cognitivo-conductual, cambiar ese sistema de creencias distorsionado y limitante después del trauma, quedarse afligido en el trauma. Eso solamente se cura con psicoterapia, pero se cura. Busque la ayuda. Doctor, y sobre la base de que todo el mundo anda con un dolor emocional arriba, diferentes grados, ¿verdad? Pero ¿cómo uno puede, al margen de ir a la terapia y en paralelo de ir a la terapia, pero quizás como un primer abordaje de reconocimiento del propio problema, cómo uno puede como individuo poder hacer ese ejercicio de introspección, dar los primeros pasos de poder identificar la situación traumática que genera ese dolor y un poco de cómo autocurarse? ¿Es posible hacerlo o por lo menos un primer paso para decir déjame ir a terapia? El primer paso de autocurarte es aprender a perdonar. Tú puedes hacer un proceso de perdonar a los demás, pero tú tienes que aprender a perdonar. En las técnicas de Mindfulness se habla mucho de trabajar el merecimiento, la autocompasión para ti mismo, el perdón para ti mismo. Trabajarlo a través de la gratitud, de la bondad, de la reciprocidad. Es decir, hay personas que pueden decir, alguien me afectó porque me traicionó. Vivió una infidelidad, vivió un trauma, vivió un abandono, vivió una traición. Eso duele. Y duele mucho. Y afecta mucho. Ahora, ¿cómo yo puedo perdonar a esa persona que me hizo el daño y cómo yo puedo perdonarme a mí? Y trabajar desde el Mindfulness, desde el yoga, la meditación, el perdón, la parte existencial y decir, yo no me voy a quedar dañado, yo voy a ser diferente. Yo no voy a sacar diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. Yo no me la voy a cobrar. La forma que yo voy a manejar esto es que yo voy a ser diferente. Y en esta sociedad del dolor, de lo que se trata es de que usted no permita que lo dañen. Luche por ser mejor persona. Es imposible cuando yo escucho a una gente decir, yo soy un buen profesional, pero soy una mala persona. Usted no puede ser un buen profesional, un buen técnico, siendo una mala persona. Hay que ser primero buena persona, porque la buena persona es la que socializa la vida a través de las actitudes emocionales positivas. Ser buena persona. Doctor, tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿De dónde llama? Buenos días. Adelante. Le habla Luis Emilio Cuello de Barahona. ¿Cómo está, señor Luis? Muy bien. Mire, yo conozco una familia que cuando ya eran muy jóvenes, ellos son 10 hermanos y le mataron a su papá. Algunos de ellos han muerto, pero todavía hay gente que tienen 60 y pico de años, 70. No se le quita ese dolor. No se le quita ese dolor. Y yo quisiera saber, eso hace como 50 años de ese hecho. El hombre es odiasivo. Ya algunos de los hijos han muerto, pero los que están vivos no se le quitan ese dolor y quieren todavía tomar acción sobre ese caso. ¿Qué usted me puede aconsejar para yo decirle a esos amigos míos? Mire, eso es lo que le llaman un estrés postraumático. Fíjese que eso pasó hace 50, 40 años y todavía siguen con el mismo dolor. En la guerra de Oriente, mucha gente está peleando de cosas que pasaron antes de Cristo. Fíjese lo que es la construcción de un sistema de creencia, de cosas que pasaron hace años, cientos de años. Sí. Y hay gente de generación tras generación afectado. Eso se ha estudiado desde el punto de vista epigenético, de cómo un daño, un trauma, cambia y modifica los alelos de la lectura del ADN y se queda en una crianza y una vivencia familiar. Ese grupo de hermanos trate de buscarle la ayuda desde el punto de vista existencial,
allá en Barahona, háblese con un pastor, háblese con el obispo y hagan una intervención a esa familia desde el punto de vista existencial, religioso, humano, para trabajar y hacer una revisión de actitudes emocionales, de trabajar el perdón. A esas personas hay que trabajarle el perdón. Tenemos otra llamada, doctor. Buen día. Adelante. Buenos días. Hello. Sí, adelante. Yo estoy recordando una vez en Elías Piña, un hombre le robó un salami y pasó 9 años preso. Entonces, ¿qué podemos esperar de este juicio tan benigno que se le ha dado a esta gente? Yo quisiera preguntar, doctor, si hay algo que se pueda hacer, porque el juicio no ha terminado todavía. Bien, gracias. Bueno, es una pregunta mixta, doctor. Sí, en la parte legal. Eso es parte del dolor colectivo. Lo que yo les decía. Y la lo gente que está queda. pidiendo justicia. Y la gente espera castigo. Y la gente espera reciprocidad. Y la gente espera equidad en la justicia. Entonces yo pienso que la mirada de la justicia es ponerse también en manos de la mirada del colectivo social, del dolor social. Y si eso no lo percibe la sociedad va a quedar inconforme. Y la justicia va a quedar muy débil. Entonces yo pienso que lo que está diciendo la doña es que la sociedad está exigiendo esa nueva mirada. Doctor, el tema de la resiliencia emocional. Usted decía que había personas que comprendían esto como un proceso en el que más bien me evito circunstancias, situaciones para no ser afectado, pero cuando realmente la gente supera muchas dificultades y logra salir airoso y además, como usted dice, no solamente perdonar, sino sentir que esto es algo que quizás hasta le ha hecho comprender la vida desde otra perspectiva. ¿Eso es un proceso personal o es un proceso que viene acompañado? ¿Y cómo usted plantea el tema del acompañamiento para las personas que deciden plantearse en algún momento de la vida, mira, estas cosas que me han pasado me pueden servir para algo más del tema de la victimización, ¿no? Mira, en los talleres que yo he participado a nivel internacional en resiliencia, el modelo que se ha construido es Nelson Mandela. Porque el resiliente necesita una oportunidad para resarcir el dolor. Y fíjate que si es resiliente no se desquita ni aprovecha las circunstancias para cobrarse ni para hacer daño. Y fíjate como Nelson Mandela... O sea, no se trata de una venganza, no es venganza. ¿Verdad? Como 27 años cárcel, como el maltrato permanente, cómo lo despojan y le quitan lo que tiene, lo humillan, y cómo llega a ser presidente de África y le proponen perseguir a los blancos y quitarle la fuerza a los blancos. Y Nelson Mandela dice, yo no vine a cobrarme, yo no vine a sembrar odio y a reproducir odio. Entonces, fíjate cómo le dan el premio Nobel, ¿verdad? Lo premian y se lo dan junto con el que lo metió preso. Una manera todavía más de golpearlo. Y de ahí es que Nelson Mandela dice la frase que se quedó en el mundo. Lo recibo, él y yo somos diferentes, pero no somos desiguales. Es decir, trascendió Nelson Mandela porque tuvo la oportunidad para hacer las cosas malas y las hizo diferentes. Se fue del poder con el 98% y dijo, yo no vine a ser dictador, ni a dividir, ni a vengarme de África, ¿no? Entonces, esa es una persona resiliente. Gandhi es una persona resiliente. Lo que pasa, doctor, es que son casos excepcionalísimos, ¿no? Sí, pero hay muchos resilientes. Aquí tú conoces de muchos peloteros resilientes.
Sí, claro. Marileide es resiliente. Claro. Claro, Y claro. tú conoces, en todos los barrios Taína, la hay chica del mucha Everest. gente resiliente. Taís. Conocemos de mucha gente resiliente Muchísima que gente. vienen de circunstancias adversas, que le pusieron piedra en el camino, que quitaron piedra. Lo que se conoce que los han más ganado. sonoros también, es Correcto. cierto. Ahí Pero es. la verdad es que hay resiliencia en el día a día, En el doctor. día a día. En el día a día hay resiliencia. Hay mucha gente que nos ve, además nos lo hace saber a través de sus mensajes y de su cariño, que, bueno, a veces nos cuentan cosas personales que uno dice, gracias por Wow. esa apertura. Gracias, doctora, a usted por estar acá con nosotros. Gracias. Feliz fin de semana. Buen fin de semana. Bye bye, vamos a pausa. El libro del doctor, usted sabe, Amazon, Kindle, porque es que en la librería no hay. No hay. Se acabó. Descárgaselo digital. Para la nueva feria del libro tengo que todo volverlo a reeditar. Tiene que imprimir algo. Pero no doctor. solamente como si fuera una tragedia. Pero, Tiene que. Mire, pero hable con Nelson Rodríguez. Él se le resuelve eso. Vamos a pausa, ya venimos.